las mosqueteras. Elisa Alanís, buenas tardes. Hola, querido Julio, Adriana, qué gusto saludar a todos quienes nos ven, quienes nos escuchan. Feliz lunes. Sí, muy bien. Elisa, como que se anda pasmando un poco por ahí el sonido, el micrófono, el audio. Pero ahorita vemos cómo avanzamos. Adriana Buentello, buenas tardes. Ok. Hola Julio, ¿cómo estás? Elisa, muy buena semana. Pues muchísimas gracias por permitirme participar con ustedes. Gracias Qué a ustedes gusto. dos. Y vamos a empezar con los temas interesantes de este día. En la ocasión anterior, Adriana abrió el programa, ahora vamos con Elisa. Elisa, pues qué te digo, hay dos temas creo que esenciales hoy para el análisis y la discusión, lo de Tamaulipas y lo de Guerrero. ¿Con cuál quieres empezar? Qué estados, querido Sí, Julio, qué qué estados, ¿eh? estados, ¿eh? Sí. Bueno, entre muchos otros de la República, esa es la Sí, verdad. Entonces, pues tú dime con cuál. pues vamos empezando con Tamaulipas. ¿Cómo ves el tema de ya la aprobación de la Cámara Federal de Diputados del Sí. desafuero y la Cámara Estatal de Diputados, la de Tamaulipas, que dice que no más nones? ¿Dónde se va a resolver esto? ¿Qué va a pasar? La Fiscalía General de la República va a solicitar orden de aprehensión. ¿Cómo se va a cumplir? En fin, muchos Sí. detalles. Yo creo que refleja muy bien lo que son nuestros políticos, Julio, con estas justicias selectivas, ¿no? Y Ujú. entonces cada quien atendiendo a sus intereses o a los intereses de quién sabe quién, ¿verdad? Porque, bueno, hay que decir, Tamaulipas es un estado en donde el crimen ha echado raíces desde hace mucho tiempo y en donde gobernadores han estado vinculados con el crimen organizado, han sido investigados en Estados Unidos. Ya saben que allá es donde se llevan a cabo las grandes investigaciones, detenidos, es decir, hay una larga tradición de narcogobernadores, Sí, Julio, sí. para decirlo claramente, ¿no? Ujú. Entonces, pues bueno, sí, mira, yo entrevisté el viernes a Santiago Nieto sobre este tema y Ujú. me dijo varias cosas. Uno, que ya había una nueva denuncia en contra de García Cabeza de Vaca. Ujú. Al respecto, coincidió en que tendrá que ser la Suprema Corte quien decida si se aplica o no el desafuero, porque el gobierno federal, el Congreso Federal dice sí, el Congreso local dice no. Y por eso te digo que cada quien demuestra muy bien los intereses que tienen. Por supuesto, a nivel federal se trata de un gobernador de oposición de la mayoría que controla Morena. A nivel local, pues ya te imaginarás, ¿no? Esto de la división de poderes no se da en muchos de los estados. Entonces, claramente son las posturas de que uno dice sí y el otro no. Ahora, de qué hay tela de dónde cortar, hay tela de dónde cortar. Y ahí Santiago no tiene mucha tela, ¿no? Y está haciendo sus recortes, sus moldes, porque dijo, ya hay una nueva investigación, pues hay temas muy sólidos, de acuerdo a lo que me indicó. Él ha presentado las denuncias en la Fiscalía General de la República y vamos a ver qué sucede con ese tema. Me llamó mucho la atención una de las frases que voy a citar por ahí ahora en un texto, en donde claramente dice que la delincuencia organizada ha echado raíz. Utiliza una expresión, no me acuerdo qué dijo exactamente, ¿no? En donde pues es un estado con una violencia altísima que vive azotada por el crimen organizado. Habla de Tamaulipas. Ujú. Y coincido. El tema es que, pues no nada más Tamaulipas, Julio. Estamos viendo que el crimen organizado ha echado raíz en muchos estados durante mucho tiempo y por lo que estamos viendo en todos los partidos políticos, incluyendo Morena, tienen candidatos de dudosa reputación y antecedentes, llamémoslo Ujú. así, con sus Ujú. vínculos muy, muy cercanos con grupos criminales. Es el caso de Tamaulipas, ni se diga, Ujú. y de Guerrero, para unir los dos temas, pero ahí la dejo, Bueno, gracias, Elisa. por Adriana, lo pronto. por lo pronto, eh,
Adriana Buentello, ¿qué opinas de este tema de Tamaulipas y sus muchas extensiones y sus muchos rebotes y carambolas? ¿Qué opinas, Adriana Buentello? Julio, pues yo creo que en estos días sí va a avanzar un proceso, digamos, judicial mucho más intenso en diferentes frentes, porque en política nada es coincidencia y creo que el ambiente electoral así lo dicta. Creo que hemos visto justamente cómo avanzan más ciertos temas en este contexto. En particular me llama la atención dos cosas en este caso de lo de Cabeza de Vaca. Uno, se había dicho, incluso el gobernador había dicho que iba a venir a la Ciudad de México a encarar de manera directa pues la resolución que emitiera pues la Cámara de Diputados, y sin embargo pues no vino. Yo creo que también ahí cabe recordar un poco cómo le pasó a la Valle Mauri, que pues ya no salió, ¿no? O sea, fue a declarar entonces el venir a la Ciudad de México creo que implicaba un riesgo muy grande para el gobernador de Tamaulipas, de alguna manera en un territorio pues morenista, ¿no? Principalmente. Y por el otro lado, platicando con reporteros de Tamaulipas, también es curioso ver, después de esto que mencionaba, la denuncia que hacían en el caso de la amenaza contra esta diputada por parte de Silvano Aureoles de Michoacán. Es importante o interesante ver cómo votaron en el Congreso local, porque si bien esto podría resolverse en la Suprema Corte de Justicia, pues hoy en la mañana habrían coincidido tanto la secretaria de Gobernación como el propio presidente en que ya no tendría fuero el gobernador y podrían aprenderlo en cualquier momento, o que ya que la Fiscalía tomara esa determinación. Pero lo interesante es cómo votaron los diputados locales de Morena en el Congreso de Tamaulipas, y me contaba justamente la colega Marta Olivia, directora de 2x3 de Tamaulipas, que de 10 diputados locales, 7 se abstuvieron. El coordinador comentó que firmó esa petición de que no acataban la petición del Congreso Federal, y 3 votaron en contra. Así que es interesante saber también cómo puede estar o el tema de la corrupción, de los moches o de las amenazas también en un territorio, pues que como bien señala Elisa, los gobernadores, pues prácticamente todos han sido señalados por este tema de pues el crimen organizado y el narcotráfico y sus vínculos, ¿no? Y como además también recordamos, desde hace pues ya prácticamente un año, pues la Fiscalía empezó a integrar este expediente incluso con información que dio el senador suplente, se me olvidó el nombre, Díaz Durán. Alejandro Rojas Díaz Durán, en donde incluso lo señala el propio gobernador con pruebas que aparentemente tiene la Fiscalía General de la República, que sería el líder del cártel de las vacas locas, ¿no? O sea, tiene, digamos, investigaciones en diversos sentidos, y lo interesante también aquí creo es mencionar que no está presente ya el gobernador en el estado, es decir, ya no está en estos eventos públicos. Ya al parecer las redes sociales, digamos, tomaron otra dinámica donde ya no se nota la presencia física del gobernador en Tamaulipas. No sabemos a ciencia cierta, por lo que los reportes, digamos, periodísticos, no sabemos si está en la entidad o está ya en Estados Unidos, como también algunos rumores también ya lo están señalando. Hoy vimos también, por un lado, que el líder del Partido Acción Nacional, según ha estado en contacto con él de manera permanente y que estaría aquí en México. Sin embargo, sí creo que pues no hay señales, digamos, fehacientes de dónde está el gobernador, Julio. Bien, Adriana. Elisa. Pues yo creo que ya de estar medio lejos, ¿no? O viendo, a ver, bueno, ya sabes, siempre está por ahí, bueno, no, ya iba a decir un país que dije, no, el país qué culpa tiene, ¿verdad? Pero es que ves que luego les da por irse a Israel y cosas así, ¿no? Y, en fin, yo creo que quienes están metiendo las manos al fuego por el gobernador García Cabeza de Vaca se van a quemar, Julio. Se van a quemar, sí. Sí. Creo que ese es un tema. Se van a quemar en lo inmediato. Y quienes están metiendo la mano por Félix y su familia se van a quemar a largo plazo.
Sí, adelante, adelante, sobre el tema de Félix Salgado, por favor. Pues una crónica de un dedazo anunciado, ¿no, Julio? Ya adelantábamos que una posibilidad era que una de sus hijas fuera la candidata, ¿no? Era una de las muchas posibilidades para que a partir del influyentismo, del dedazo, quedara realmente la gubernatura en manos de la familia Salgado, en donde sabemos que el patriarca pues es Félix, ¿no? Me llama la atención lo que dices de que quienes meten hoy las manos al fuego por García Cabeza de Vaca se van a quemar, porque los indicios son de que sí hay actos de corrupción graves de parte de este gobernador panista. Y ahora en el terreno de Guerrero también dices que va a haber consecuencias pues para quienes están apoyando esto, en un esquema en el cual el pragmatismo electoral inmediato apunta a que van a ganar la elección. Pero, ¿cuál es tu reflexión sobre eso, Elisa? Justamente eso, Julio, van a ganar, pero el tema lo veníamos platicando desde hace mucho tiempo. Morena tiene las posibilidades de ganar con o sin Félix Salgado, con o sin triquiñuelas para dejarle finalmente a Félix Salgado el cancha libre también en Guerrero a través de su hija Evelyn, ¿no? En donde por supuesto no se pueden envolver ahora en el tema del feminismo y de que se trata de una candidatura de mujer y cómo creen que no va a ser independiente, qué grosería para una mujer. O sea, cuando, bueno, en la propia encuesta tuvieron que poner ahí hija de Félix, ¿no? Me pareció la primera violencia política clara desde Morena, el tener que poner, por ejemplo, ese datito para que la gente supiera por quién tendría que votar. Pero bueno, porque no dudo que sea muy popular, ¿no? Ese es un tema que también hemos platicado, pero creo que ahorita están en el poder, Julio. Morena es un partido muy fuerte, muy sólido, como decía Pablo Gómez, es todo un movimiento en donde caben todo mundo, en donde todos quieren llegar además, porque tienen el poder, y en donde están aceptando que lleguen, ¿no? Y están poniendo a quien quieran, y a gente, la verdad, pues con vínculos muy cercanos con otros partidos o con delincuencia organizada, en fin, y en este caso en particular, pues mientras estén en el poder va a permanecer así, pero por eso digo que a largo plazo, Julio, el hecho, no podemos minimizar los vínculos con grupos criminales e incluso ya de parentesco, ¿no? Así sean políticos, porque los grupos criminales van por lo suyo, porque llevamos mucho tiempo viendo cómo quieren imponer candidatos y candidatas, y si no son los suyos, además la violencia ha llegado a casos extremos de asesinatos también de candidatos y candidatas, y esto va en aumento. Entonces, van por lo suyo, no es un detallito el hecho de que está casado con, es el tío de, es el hijo de, es el abuelo, es el pariente. No es cualquier cosa. Yo entiendo que somos individuos independientes, que las personas son mucho más de con quienes se puedan relacionar, pero cuando estamos hablando de organizaciones criminales, en donde además en los estados está abollante, en donde además permanecen los cultivos, el trasiego, las pugnas, las desapariciones, los asesinatos, el ejército y los militares ahí instaladísimos desde hace décadas, y sigue bollante el crimen y sus proyectos y sus negocios y demás. No se puede minimizar, Julio. Por eso digo que más tarde, en este caso que temprano, pues la historia juzgará a quienes también están apoyando este tipo de candidaturas. Bien, gracias, Elisa. Adriana Buentello, ¿qué opina sobre lo que sucede y ha sucedido en este largo expediente del caso Guerrero, que lo hemos seguido desde aquí periodísticamente? ¿Cuál es tu opinión, Adriana?
Julio, mira, por un lado veo cada vez con más atención como esta decisión del INE, del tribunal, y pues la oposición, por un lado, se ha regodeado y les ha dejado un sabor de boca a mucha gente que, pues como no quería un personaje señalado de violador, ¿no? Como gobernador, está el sabor de boca del haya sido como haya sido. Eso por un lado. Por otra parte, me parece la carrera más meteórica que hemos visto también prácticamente. La hija de Salgado Macedonio, pues no tiene, lamentablemente en este caso, justamente lo que decía también Elisa, en detrimento pues del feminismo, no tiene otro mérito que ser la hija de Salgado Macedonio, y en este caso no tiene experiencia que respalde esa candidatura, y todos vimos, bueno, parte del currículo que tiene, y no habría justificación más que el nepotismo, ¿no? El mismo que el presidente López Obrador ha criticado justamente en muchos momentos. Por eso me parece que es una aberración en el tema, por ejemplo, feminista, porque se usa una mujer, en este caso a la hija de Félix Salgado Macedonio, como una herramienta para que Félix Salgado Macedonio pueda ejercer el poder en la entidad. ¿Cómo se les dice comúnmente, no? Una Juanita, ¿no? Porque todos sabemos que, o es evidente que va a gobernar a través de su hija. No hemos visto que tenga propuestas propias, incluso además hay una postura que tiene, por ejemplo, Provida, ¿no? Que va un poco también en el sentido opuesto, pues, a los principios de Morena. También, además, me parece que este proceso en la candidatura de Guerrero, pues ha sido desde un inicio Morena contra Morena, ¿no? Primero, al defender incluso desde la presidencia a un personaje señalado de estas, pues de estos crímenes, y luego intentar engañar a los militantes y a las militantes y a la opinión pública con esta encuesta, en la que además vimos lo que publicó además en sus redes Mario Delgado, el presidente Morena, y pues si veíamos el entrecomillado, era hija de Salgado Macedonio. Entonces ahí no podemos desvincular, pues no, la parte de es la hija de, no está teniendo una candidatura propia, por lo cual me parece que va en contra de los principios feministas también, pero por el otro lado se evidencia precisamente el nepotismo, y además, pues en cuestión de la encuesta, pues parece que es como favorecer, ¿no? Precisamente una simulación, ¿no? En este caso. Ahora, con esta medida que está tomando Partido Morena, sí creo que se la regresa al INE, por decirlo de alguna manera, pero pues también hay que considerar que en este caso ganaría la corrupción con el nepotismo. Y también, pues habría que ver si ya ganando, porque a pesar de que pues las encuestas pudieran ir en el sentido contrario, Morena las lleva de ganar prácticamente en Guerrero, y independientemente del candidato o la candidata que postularan. Falta ver qué posición, ya ganando esa candidatura, si podría haber alguna jugada, digamos, política electoral para que pudieran convocarse elecciones extraordinarias, porque entiendo que Félix Salgado Macedonio podría, o sea, está, digamos, incapacitado para estar en estas elecciones, pero no para las siguientes. Entonces entiendo que podría pedir licencia si gana Evelyn Salgado en 2 años, o incluso si no se llega a presentar a la toma. Entonces vamos a ver qué jugadas pueden entrar en eso. De cualquier manera, me parece que pues eso ya estaba también decidido incluso desde Los Pinos, y uno se pregunta, pues también de verdad, ¿qué le Palacio debe Nacional ahora. Sí, perdón, desde Palacio Nacional. ¿Qué le debe el presidente para que poco le importe el papelón que está haciendo Morena? Yo creo que por un lado también el problema de que los órganos electorales sí se han visto cargados de un lado, me parece que es indiscutible, su participación activa en elección, incluso pues también uno se pregunta si realmente estaría permitido que un consejero diera por un lado conferencias sobre el populismo, por el otro lado que también estén publicando libros, en este momento pues coyuntural, donde supuestamente deben de ser un árbitro imparcial. Ahí también me preguntaría ese papel. Pero otro de los temas que también me parecen a discutir es si hay señalamientos en torno también a la familia, al suegro de Evelyn Salgado. No quiso entrar en detalle, no respondió a las preguntas de la prensa. Así que eso me parece también que es un punto negativo. Y al final, ya para cerrar, creo que
al final de este proceso, a ver si se ven frente al espejo en Morena y se reconocen, o más bien, a ver si con tanto, ¿qué tanto es tantito? Nepotismo aquí, dedazo acá, pragmatismo allá, el reciclaje panista o prianista, pues a ver si al final de todo eso no se terminan pareciendo a lo que principalmente querían combatir, Julio. Gracias, Adriana Buentello. Elisa Alanís, pues asuntos nacionales y políticos y asuntos judiciales y con resonancia internacional. Ya ves que ahora, pues uno creyó todo el tiempo que Luis Héctor Palma, alias El Güero, pues era un personaje fundacional de la narrativa del crimen organizado. Las series de Netflix y de otras productoras, pues incluían siempre al Güero Palma con todo lo que eran esas escenas terribles, familiares y de venganzas y mil cosas. Y ahora un secretario de acuerdos de un juzgado federal ha determinado que no hay razón para mantenerlo preso, que lo absuelven de las acusaciones y que puede estar ya en libertad, aunque se ha advertido que van a preguntar en un lapso de 48 horas si hay causas o cargos pendientes en la FGR, la Fiscalía General de la República, las fiscalías estatales y sobre todo en Estados Unidos. ¿Cómo ves el tema del Güero Palma, Elisa? Hay que ver porque, bueno, para pronto han de haber despertado a Gertz. Decir, sí. A ver, Herr Gertz, vámonos, ¿no? A ponerse las pilas para los cargos que hay que ponerle, no sé si tengan o no, pero han de estar ahorita buscándole, ¿no? Porque ¿cómo lo van a dejar así nada más, no? Uh-huh. Como bien trascendía por ahí, pues en Palacio Nacional han de estar preocupados para decir, van a creer que fuimos nosotros. Ajá. Entonces han de estar preocupados para que le pongan ahí ya algún carguito que no salga. Pero es increíble, Julio, cómo estamos en volver al futuro, caminando al pasado, no sé cómo podemos ponerle a este capítulo de nuestras vidas, en donde estamos viendo el viejo PRI transformado en Morena, ¿no? Uh-huh. Gobernando junto con los nuevos, ¿no? Junto con nuevos personajes que se suman o jóvenes que se integran aquí al movimiento y a todos, pero básicamente pues vemos resurgir a personajes como lo hemos platicado, a Manuel Bartlett, ¿no? Estando ahí, cuando toda esta reminiscencia del salinismo, en donde se pinta como el gran contrincante, pero realmente hay gente tan cercana, ¿no? Los propios empresarios que acompañan a Andrés Manuel López Obrador en su consejo, pues no son más que hechuras del salinismo, ¿no? Uh-huh. Lo vimos, a quienes Salinas de Gortari les vendió, les otorgó las empresas del Estado y se hicieron multimillonarios. Ahí está Carlos Slim y está Salinas Pliego con el préstamo que le hizo el hermano de Carlos Salinas de Gortari. En fin, volvemos como a estas épocas, ¿no? A estos hechos combinado con gente nueva. Y yo creo que de pronto en esta trama vemos también a los narcos del pasado resurgir junto con los nuevos, ¿no? Y acomodándose la clase política y los poderes fácticos, incluyendo al crimen organizado, en esta nueva trama. Y entonces, entre sabadazos, como dijo el presidente, con esta intentona de sacar al Güero Palma por parte del Poder Judicial y culiacanazos por parte del Ejecutivo Federal y candidatazos, uh-huh. Pues estamos viendo una mezcla de poderes en donde volvemos a lo mismo. El crimen organizado está yendo por lo suyo y ya no únicamente son funcionarios cooptados, sino ya son gobiernos mismos. Uh-huh. Ese es también el gran peligro que están. Entonces, imagínate en Jalisco, Julio, uh-huh. Un juez en Jalisco. Uh-huh. Jalisco es otro de los estados como los que mencionábamos de Tamaulipas y de Guerrero, uh-huh. Y de Michoacán y de Nayarit y de tantos otros de la República, Julio. Sí. Jalisco pues está totalmente también dominado y azotado por el crimen, entrelazado con el poder político y el poder económico, forman ahí, y entonces de pronto nos vienen a la mente ya estos, ¿cómo les podemos llamar? Si los otros eran los
Prinosauricos tardío ya llegando ahora a la actualidad, ¿cómo les llamaremos a estos dinosaurios? Y bueno, ya hasta Caro Quintero vuelve otra vez a la mente de uno, ya hasta las canciones de Alex Lora cobran actualidad, ¿no? Con aquellos, ¿te acuerdas? De Sara, gritaba Caro Quintero. ¿Te acuerdas de Sara Cosío Vidaurri, que se jugó con Caro? Bueno, ya estamos en esas, o sea, sobrina del gobernador. Otra vez a lo de antaño, es decir, no se fueron, estaban dormidos esperando para salir. Y están ahí, y siguen ahí, y están peleando, y están así, ¿no? Poder político, poder económico y el poder del crimen organizado. Gracias, Elisa. Adriana Buentello, tu opinión sobre este tema del Güero Palma. Julio, pues en primera me parece escandaloso lo que, porque además también nos agarró en fin de semana, o sea, obviamente... Y 1 de mayo, sábado 1 de mayo. 1 de mayo, y pues creo que sí es escandaloso. Por un lado, creo que evidencia la corrupción del Poder Judicial que tanto ha evidenciado o ha dicho, ha declarado en las mañaneras el presidente López Obrador. Creo que ahí es donde pues a las pruebas se remite uno, ¿no? Yo creo que eso es muy lamentable. Por un lado, el mismo presidente en la conferencia mañanera dijo que lograron 48 horas para poder ver qué cargos se podían, digamos, de otras fiscalías estatales o incluso de Estados Unidos, hasta donde me quedé. Al parecer en Estados Unidos no habrían logrado nada, hasta hace algunos minutos no habrían logrado encontrar nada. Creo que veremos pues en las próximas horas qué sucede. Sin embargo, lo interesante aquí es analizar no es un caso de este gobierno, de esta gestión. Creo que también eso es importante señalarlo. Y vimos a lo largo tanto del sexenio de Felipe Calderón en su lucha contra el narco, en su guerra contra el narco, y en el caso también de Enrique Peña Nieto, pues cuenta de muchos casos de estos shows mediáticos de capos detenidos con esa gran espectacularidad desde hangares, de las declaraciones, las fotos. Lo más impresionante además es que pues no podían armar realmente casos concretos en los tribunales, o sea, que no haya sentencias definitivas. Algo que me pareció interesante que viene al caso es una de las investigaciones que recordó Laura Sánchez de ellas en su cuenta de Twitter, junto con la reportera también Zoraida Gallegos, en la que revelan que pues, de 233 personas que habían sido anunciadas como las más buscadas, solamente dos de los detenidos, o sea, uno en cada sexenio, tenían realmente sentencias relacionadas con el crimen organizado, ¿no? Y además eran menores, o sea, no eran los grandes capos. Entonces, a mí lo que me llama la atención es que también todo este tipo de acción que estamos viendo en diferentes frentes se da en un contexto electoral, por un lado. Ahora, el mensaje que manda al gobierno de México también, esta solicitud en la madrugada, el sábado, pues también me pone a pensar si no es una especie de afrenta contra el presidente por parte también de algunos elementos del Poder Judicial, porque sí creo que hay que hacer énfasis que en el caso del Poder Judicial, pues hemos visto a lo largo de muchos sexenios la corrupción que ha permitido, por un lado, que entren, salgan, la invención de muchos casos, de la fabricación de culpables, pero también pues la liberación o la falta en la construcción o en la capacidad de la construcción de casos. Así que yo no lo eximo pues del ámbito electoral, y pues estaría muy preocupante también que se liberara. Ya hemos visto también que en el caso de Caro Quintero pues se habría reintegrado a estas organizaciones y estas redes criminales, y pues habría que ver qué sucedería en el caso pues de que fuera liberado el Güero Palma, Julio. Bien, Adriana. ¿Perdón? Nada más comentando sobre este caso que decía Adriana, ¿no? De las 233 personas que han sido anunciadas como los narcos más buscados y solo 2 con sentencias condenatorias. En toda la investigación, además, se pone de manifiesto el cómo se van cayendo por falta de pruebas. Y yo creo que aquí tenemos que ser como muy cuidadosos cuando vemos, por ejemplo, al Poder Judicial que al final del día dice, no tengo las pruebas suficientes. Todo el mundo dice, los jueces, el Poder Judicial. Pero hay que ver que las pruebas no suficientes se refieren a la actuación de las fiscalías y entonces procuradurías dependientes del Ejecutivo. Entonces, por eso digo que están muy entrelazados, ¿no? En donde
la corrupción de un poder no exime la del otro, ¿no? Porque es muy fácil que se pasen la bolita diciendo qué corruptos son, ¿no? Cuando una mala carpeta de investigación, los sobornos y toda la corrupción que hay por parte, por ejemplo, de ministerios públicos, de policías, toda esta parte de la procuración de justicia que depende del Ejecutivo, dependía, porque se supone que ahora ya son fiscalías autónomas, ¿no? Son el primer contacto que va a llegar a quienes deben impartir justicia, que es este otro poder, el Poder Judicial. Entonces, ahí, hay temas muy, muy claros en lugares claves que ya domina el crimen organizado, como Jalisco, como Tamaulipas, en donde los jueces son amenazados y en donde hemos visto resoluciones así absurdas, que tú dices, ¿cómo es posible que estos magistrados, se acuerdan del caso de Marisela? Qué cosa, ¿no? Entonces no hay de otra más que estos cuates están coludidos con el crimen, ¿no? En estos casos tan obvios, como de pronto el oscurito, fíjense que ya va a salir el señor Don Güero, ¿no? Uno de los fundadores del cártel de Sinaloa. Claro. O sea, es absurdo, ¿no? Sí. Pero también estos otros, en donde no se ven tanto, como los jueces o los magistrados, que son parte del Poder Ejecutivo o que ahora son las fiscalías autónomas, en donde se hacen de la vista gorda y hay una impunidad galopante, 90 y tantos % de impunidad en la Fiscalía General de la República. ¿De qué estamos hablando, Julio? De una fiscalía que no sirve para nada más que para tapar y ser cómplice de la corrupción. Eso es de lo que estamos hablando al hablar del 95-98% de impunidad en la Fiscalía General de la República. Y estoy hablando de la actual, no digo también las anteriores, pero continúa en la actual. Entonces, es un tema que yo creo que tenemos que tener ahí el foco, los focos rojos con todos estos políticos y en los 3 poderes de la Unión. Elisa, gracias. Ya vamos acercándonos al final de este segmento de este día. Y Adriana Buentello, platícanos, danos tu opinión respecto al viaje de los zapatistas rumbo a Europa, que estaba programado para zarpar hoy, pero debido a las previsiones que tuvieron de que hoy iba a haber mal tiempo, lo adelantaron para ayer domingo. Pero ya van 7 zapatistas a bordo de una embarcación llamada La Montaña, un pequeño barco viejo, pero parece que muy funcional, que va ya con una tripulación de 5 personas, algunos son alemanes, otros son sudamericanos, van rumbo a Europa. ¿Qué opinas sobre este viaje zapatista, Adriana? Julio, pues yo creo que es muy emocionante, pues que una lucha permanente, constante, continua, pese a los tiempos, por más que se le haya querido señalar vínculos salinistas o específicos de esa naturaleza que haya detrás, hay una enseñanza, pues también para todo el mundo en lo que han logrado construir. En las comunidades independientes, que además de tener sus propios sistemas de gobierno, sus propios sistemas de justicia, tienen una visión de respeto al medio ambiente y a la vida. Emociona ver cómo serían recibidos allá, con diversas organizaciones allá en Europa, y cuáles serán sus discursos en lugares que son además tradicionalmente colonialistas. Uh-huh. A mí particularmente me gustó mucho, los invito a leer la crónica de Daliri Oropesa justamente en pie de página, porque además abre esta crónica con una parte de una entrevista que le hace al Sub Moisés, donde habla precisamente de que, dice, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional inició un viaje por el mar que va en sentido contrario a lo que los colonizadores hicieron hace 500 años. Envía con la Delegación Marítima Escuadrón 421 el mensaje del aprendizaje de su lucha y su historia de construcción de libre determinación. Creo que ese es básicamente, el regalo que se le puede hacer, o sea, después de nosotros haber sido colonializados, el regalo que puede hacer un país como nosotros, que nosotros deberíamos de ver realmente
cuál es la lucha que tiene no nada más el ejército zapatista, sino las comunidades indígenas, estas luchas permanentes y que muchas veces no se escuchan. Creo que lo interesante aquí es que además han criticado a todos los gobiernos que han pasado, obviamente están criticando parte y el mensaje también que llevan es los megaproyectos del presidente López Obrador, porque pues evidentemente hay también una vejación a muchas de las comunidades todavía indígenas y que no estamos quizá prestando la atención necesaria. Este discurso de parte del presidente López Obrador de que el neoliberalismo se acabó con su llegada, pues hemos visto, creo que día con día, que no es tan así, ¿no? O sea, que falta mucho además por poner atención a lo que estas comunidades están pues brindando en cuestión de cultura, ¿no? Yo creo que no hemos sido lo necesariamente pues no sé si no les hemos dado, incluso como medios de comunicación, pero como sociedad, la importancia necesaria, y muchas veces es mucho más apreciados estos movimientos fuera de nuestro país que dentro. Así que a mí sí me emociona pues este relato o este movimiento que lo lleven allá y saber cómo los van a recibir. Yo pues veo que sí es importante el darle seguimiento. No es lo mismo, obviamente, un movimiento que surgió después o en medio de esa etapa salinista al momento al que estamos ahora, pero sin duda creo que trasciende cualquier gobierno. Bien, gracias Adriana, y bueno, para ir cerrando, Elisa, tu opinión sobre este tema que pues también genera mucha polémica, los zapatistas rumbo a Europa. Hablando de volver al futuro o caminando al pasado o algo, yo creo que, y estas similitudes que hacíamos de estas referencias del salinismo y del López Obradorismo, que al final veo son como dos lados de una misma moneda, ¿no? Uh-huh. Y ahí estuvo presente el EZLN, y van a estar presentes en ambos gobiernos. Salinas, con toda la ventaja histórica que tenía casi al final de su sexenio, el reconocimiento internacional, todos sus proyectos, parecía que se iba a ir en la gloria, y ese 1 de enero, oh sorpresa, ¿no? El movimiento zapatista hizo su aparición por primera vez y la historia cambió. Me parece que en este caso tenemos que seguir escuchando a los zapatistas como en aquel entonces, porque es muy fácil querer desacreditar a todo el mundo, ¿no? Y encontrarle a quien sea los peros que quieras y la propaganda desde el régimen todopoderoso en contra de los distintos grupos, pero la fuerza que tiene sigue manteniéndose a través de los años, y esa fuerza la ha creado también en la construcción de sus propias comunidades, Julio. Uh-huh. Entonces ha sido una experiencia, creo yo, que ojalá la pudieran también compartir. Algunos reporteros, reporteras han ido allá, han estado en contacto en la escuelita zapatista, ¿no? Por ejemplo, y hemos tenido ahí retroalimentación de lo que han hecho, de estas nuevas formas de gobierno, de autogobierno. Son visiones muy interesantes, y a mí me encanta escucharlos. Va a ser una voz importante de contrapeso del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, con todos los megaproyectos entregados, por cierto, al beneficio de los militares, en las ganancias que tengan, además de la administración. Pero más allá de todo ello, creo que va a ser una voz que ya empieza a sonar también muy distinta. Lo vimos cuando Andrés Manuel pidió que ofreciera una disculpa a España, y toda esta visión que él tiene, y en donde el ejército zapatista lanza un texto bellísimo, ¿no? De no es por ahí, no te equivoques. Bueno, no le dice así, ¿verdad? Pero y leerlos es refrescante por el contenido y por la forma, porque también es un poco... también es necesaria la poesía, Julio, y a veces encontrar en esos textos la forma poética con un fondo importante que hay que escuchar. Me parece también una
una lucecita, ¿no? En medio de tanto caos, un remanso y una voz muy importante. Va a ser muy interesante. Ahí también, pues, están las colegas de pie de página, está Diego Enrique, que también está haciendo este recorrido bien interesante, acompañándolos, que los ha seguido desde hace mucho tiempo, Diego Enrique Osorno, lo podemos seguir, y vamos a ver, yo creo que van a ser muy bien recibidos en Europa, van a ser escuchados, su voz va a ser importante, y también para la construcción de estas identidades y de estas historias no resueltas por muchos en relación a la conquista, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que va a ser una comunión interesante, bella, que va a cerrar un ciclo histórico importante para muchos de nosotros aquí en México. Pues muchas cosas para platicar, para analizar, para debatir, Elisa y Adriana. Obviamente en las redes sociales y en el chat de nuestro programa, pues hay muchas opiniones en todos los sentidos, porque bueno, pues la verdad es que en estos días la pasión política y partidista está muy desatada, la pasión y la militancia y la definición de quienes defienden un proyecto u otro, y bueno, pues ahí está, como siempre, las opiniones a favor y en contra. Elisa, como siempre, muchas gracias por esta oportunidad de tener tu punto de vista, tu opinión, tu conceptualización de lo que está pasando en nuestro país. Gracias, Elisa. Gracias, querido Julio, y pues buen viaje allá a los zapatistas. Me imaginaba en este concepto, una vez escribí sobre la barca de Fitzcarraldo, cuando armaron en medio de la montaña toda una primera reunión hace muchos años, y ahora vuelvo a ver la barca partir. Bueno, hablando de estas imágenes también que son muy en mi concepto, la explicación de lo que pasa ahí en estos movimientos que son necesarios, por lo menos, de ser escuchados, y creo que nos hemos perdido también de mucho ahí. Gracias, Julio, muy buena semana para todos y todas. Igual que tengas buena semana, Elisa, muchas gracias. Adriana, muchas gracias y buenas tardes en esta sección de Las Mosqueteras, y en un ratito más regresamos con más información actualizada. Así es que gracias a ambas y hasta la próxima semana. Bien. Gracias, hasta luego.